Dios los bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y conmigo, amén. Y lo que dice la pastora, lo estaba diciendo yo, que el Señor me revista de gracia, amén. Y sea su sabiduría y su Espíritu Santo el que hable y no yo, amén. Así que los invito, mis hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Amén. Sabemos que aquí tenemos a la profeta mayor, amén. Y recordar, primeramente Dios nos habla a nosotros cuando vamos a exhortar la palabra, amén. Está hablando principalmente conmigo, amén. Abrimos Joel 2:28. Y vemos que hay un título que dice derramamiento del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo y recordar que Mantos del Río va de victoria en victoria y de poder en poder. Amén. Y todo gracias a que el Señor Jesucristo está en este lugar. Y leemos capítulo 28. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. Y vemos que esto es una especie de promesa, ¿cierto? Sí, porque dice que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén. Para que llegara a ver esta promesa tuvo que haber acontecido algo anteriormente, ¿cierto? Dice, después de esto derramaré de mi espíritu. ¿Ya? Y la respuesta a qué es lo que es eso, la vemos en Joel capítulo 12. ¿Qué fue lo que pasó para que aconteciera que me dijeran, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Ya, ahí mismo en el libro de Joel 2:12 dice, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Ya, entonces vamos a desglosar aquí qué es lo que quiere el Señor de nosotros para posteriormente derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Lo primero que el Señor nos está pidiendo es conversión. Amén. Y la conversión puede decirse que una transformación, ¿cierto? Un cambio, ¿sí? En algunas cosas en las que probablemente estemos fallando o realizando no acorde con lo que dice la palabra de Dios. En pocas palabras también puede llamarse obediencia a lo que dice su palabra, a lo que dice la profeta mayor, ¿cierto? Ya, lo primero que nos pide el Señor es conversión para que posteriormente sea de su espíritu derramado sobre toda carne. Amén. Sabemos que somos humanos, ¿cierto? Y constantemente estamos fallando. Por eso dice que su misericordia es grande, ¿cierto? Y nueva cada mañana. Tenemos que pedir perdón por cada cosa, Señor, así no tengan, porque muchas veces pecamos sin conocimiento, ¿cierto?
O probablemente tenemos el conocimiento, pero posteriormente se nos olvida y dejamos pasar. Pero a Dios no se le pasa nada. Todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer sabiendo que es bueno, el Señor lo tiene presente, amén. Por eso cuando oramos también tenemos que pedirle al Señor perdón por aquello que no nos acordamos y que nos redarguya, para poder así arrepentirnos de esas cosas, amén. Y dice, a mí, dice, convertíos a mí con vuestro corazón, con todo vuestro corazón, sinceridad, ¿cierto? Que cuando oremos, que cuando busquemos de Él, cuando nos postremos a Él, sea sinceramente. Cuando vengamos a la casa de Dios también sea con sinceridad, ¿cierto? No por obligación, porque el Señor no obliga a nadie a hacer nada que no quiera, amén. Así que las cosas que hacemos para Dios deben de ser queriendo, con amor, con convicción y sabiendo que para nosotros hay una pronta recompensa. Y no hacerlo por la recompensa, sino porque de verdad amamos a aquel que nos dio la vida. Amén. Dice, con vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Ya? Y aquí está el punto en el que me quiero enfocar. El ayuno. El ayuno es uno de los puntos fundamentales o una de las llaves para poder nosotros alcanzar muchas cosas que probablemente tengamos estancados, ¿sí? En ocasiones probablemente nosotros oramos, le pedimos a Dios y sentimos que esa oración no es escuchada. ¿Por qué? Porque hay un complemento también, va de la mano con la oración. La palabra de Dios me dice en Mateo, hay género que solo sale con oración y ayuno, ¿cierto? No basta la oración solamente, hay que complementarlo. Por eso mismo aquí nos está pidiendo que el ayuno es importante para complementar y poder pasar al nivel al que Dios nos tiene pronosticado, amén. Ya, entonces, y dice que debe ser con lloro y lamento. Eso quiere decir que debemos hacerlo también en la intimidad. Cuando ayunamos también, no debe ser para que otros sepan que estamos ayunando, sino que debe ser con la intimidad, porque su palabra también me dice que lo que hacemos en secreto para el Señor, Él lo recompensará en público. Amén. Rasgad dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Sí? Quiere decir lo mismo. Debe ser acá nuestro corazón sincero, humillado, contrito. Amén. Para Él. No esperando que mi hermano me vea o que el pastor me aplauda o que mi pastora me diga felicitaciones. Porque la mirada debe estar puesta en Jesucristo. Amén. En el autor y consumador de la vida. Y dice aquí, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Muchas veces tenemos reprimendas, y no porque el Señor lo quiera, sino porque nuestras decisiones, porque las cosas que probablemente nosotros hacemos que no van conforme a su palabra, nos llevan a que tengamos consecuencias a nuestros primeros actos, ¿cierto? Todo acto, ¿sí?, tiene una consecuencia, y dependiendo del acto realizado es la consecuencia. Si yo actúe de buena forma, voy a tener una consecuencia, ¿sí?, conforme a mi acción. Si lo hice de mala manera, ¿sí?, si pude ayudar a alguien y no lo hice, el Señor lo sabe y conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones. Entonces, así mismo va a ser esa consecuencia. Él nos mandó a sembrar, ¿sí? Y también a que nosotros somos, se puede decir, una semilla que alguien sembró primero, ¿ya? Y cómo las semillas crecen, se fortalecen y están siempre regándose, ¿cierto? Las plantas viven con el agüita que se le echa todos los días, ¿sí? Y nosotros,
que estamos buscando de Dios, necesitamos regarnos también, porque eso nos ayuda a mantener esa comunión con Dios. ¿Y cuál es la forma de mantenernos vivos, de mantenernos eficaces? Oración, ayuno, ruego, ¿cierto? Amén. Entonces, ahí el Señor nos está hablando de que tenemos que permanecer en Él. Y la oración, de la mano con el ayuno, va a crear algo totalmente sorprendente. Hagamos de cuenta que la oración es una bomba atómica y complementado con el ayuno formamos una bomba nuclear, amén, que es más grande y más poderosa. Y en el mundo espiritual, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer que se mueva. Y el poderoso gigante que va delante de nosotros, él va a pelear por nosotros. Sí, porque nosotros estamos llamados a resistir. ¿Por qué? Porque Él es varón de guerra y Él es el que pelea la batalla. Amén. Y si nosotros en este momento estamos en guerra, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos en el nombre de Jesús, tomar las herramientas que Él nos dio por medio de su palabra y avanzar. Amén. Vamos a complementar esto con varios ejemplos en la palabra de Dios, en donde nos habla acerca de que el ayuno es muy importante para poder alcanzar esa fuerza que necesitamos para no decaer y para seguir avanzando. Amén. Ya. Uno de los ejemplos que a mí más me llamó la atención y lo subrayé y escribí el número de la página fue en el libro de Esdras, capítulo 8:21. Si gustan lo pueden buscar. Amén. Esdras 8:21. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Amén. Dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Amén. Quiere decir que sí escuchó el Señor. Ahí estuvo cuando oraron y ayunaron y ellos venían saliendo de ¿cómo es? Los tenían, dice, iban de regreso a Jerusalén después de la cautividad, ¿cierto? Ya, iban para Jerusalén. Ya, y hubo un momento en el camino, como en toda parte y como nos pasa a cada uno de nosotros, siempre hay un momento de tribulación en donde tenemos que pedirle la dirección a Dios y su protección, amén, porque sabemos que el enemigo está acechando, ¿sí? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? No le pidió ayuda al rey, ¿sí? Porque era ayuda humana, ¿sí? Y ya habían proclamado que Dios era grande y que era poderoso y que Él iba delante de ellos y que los iba a respaldar. Entonces no era coherente que posterior a haber proclamado eso, fueran a pedirle al rey ayuda, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Lo lógico y lo que hace la fe del creyente. Arrodillarse, dice, que se humillaron, ¿sí? Y le pidieron a Dios mediante ayuno y oración. Y el Señor les proveyó la ayuda necesaria y ellos pasaron, ¿cierto? Vencieron, no tuvieron ningún contratiempo,
¿Por qué? Porque tuvieron en su parecer realizar lo que ya se había visto que era eficaz, ¿cierto? Amén. Entonces, tengo, digamos, puede decirse 7 puntos que provoca el ayuno en nosotros como creyentes, amén. Ya, lo que nos da el ayuno, cuando nosotros decidimos doblegar nuestra carne, amén, ¿sí? Decidimos someterla, porque cuando nosotros nos abstenemos de comer, digámoslo así, que es algo básico para nuestro sustento, que el alimento, la comida es la que nos da la energía y todo eso, ¿sí? Estamos sometiendo a esa carne, ¿cierto? Porque la carne es débil y quiere comer y quiere hacer esto y quiere hacer lo otro. Pero cuando decidimos ayunar estamos sometiendo a la carne, ¿cierto? Y cuando la carne mengua, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Crece, ¿cierto? Se fortalece. Amén. Y se alinea ¿con cuál? Se alinea con el Espíritu de Dios, porque eso es lo que provoca el ayuno, un alineamiento, ¿sí? Con lo que Dios quiere. Amén. Entonces, lo primero que provoca el ayuno es revelación, dirección, conexión, ¿sí? Consagración y respuesta. Amén. Y eso lo vemos en Hechos 13. Ya, y yo subrayé un pedazo, porque sí, hay pedacitos que me llaman mucho la atención, ¿ya? Entonces, hablamos de que el ayuno nos da revelación, dirección y conexión. Resulta que en Hechos 13 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí también hay profetas y maestros, amén. Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en este momento? Y esto me llamó mucho la atención. ¿Sí? Estaban ministrando, era haciendo las cosas de Dios, ayudando a otros. Amén. Y ayunando. Y cuando ellos ayunaron, ¿qué pasó? Escucharon la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fueron abiertos sus oídos espirituales. ¿Sí? Y ahí se puede ver que hubo revelación. Lo que no habían escuchado antes, lo escucharon ahora, que estaban en el ayuno. Amén. Ya. Y dijo el Espíritu Santo, y esa fue la parte que subrayé, porque ahí sus oídos fueron destapados. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí? Ahí, por medio de lo que dijo el Espíritu Santo, ungieron a 2 hombres para que fueran a trabajarle al Señor, ¿cierto? Entonces, ellos tenían ya un llamado, pero no se había hecho, digamos, no había habido el nombramiento. ¿Por qué? Porque aún no se había revelado para qué estaban ellos estipulados por medio de la obra del Señor. ¿Ya? Entonces dice, y entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ahora ya iban con la protección y la guía del Espíritu Santo. Amén. Ya, y entonces nos da revelación. Amén. Después que tenemos la revelación, podemos decir que tenemos fuerza de voluntad para avanzar, ¿sí? Porque ahí yo digo, no, ya yo estoy fuerte, voy a seguir avanzando. Y si el Espíritu me da poder, puedo ayunar otro día más. O puedo abstenerme de hacer cosas que sé que al Señor no le agradan. Porque ya doblegué la carne en ese pedazo, entonces la carne va cediendo y el Espíritu es el que va con la delantera. Amén. Ya, entonces ahí ya podemos decir que tenemos fuerza de voluntad.
No sé si la fuerza de voluntad, ahí me corrigen si no, la puedo relacionar con lo que le pasó a Jesucristo cuando tenía los 40 días de ayuno, donde se apareció Satanás a tentarlo y le dijo, tenía mucha hambre, ¿cierto? Le dijo, si eres hijo de Dios, pide que este pan se convierta en, perdón, que esta piedra se convierta en pan. Y la respuesta de Jesucristo ya tuvo fuerza de voluntad y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿cierto? Amén. Entonces, eso fue lo que ocasionó el ayuno, fuerza de voluntad en Jesucristo, para poder vencer y no dejarse tentar por lo que Él le decía al oído, amén. Otra cosa, el número 3 es limpieza, lo que nos trae el ayuno, limpieza espiritual y física también, porque vamos limpiando igual nuestros órganos, porque muchas veces cuando hay ayuno, también nuestro cuerpo tiene un mejor metabolismo, se puede decir. Y cuando hablamos de limpieza espiritual, también ahí podemos citar el capítulo de Mateo 17, 21, en donde dice que hay género que solo sale con oración y ayuno. Y ahí estamos teniendo esa limpieza espiritual que podemos estar necesitando, porque a veces tenemos, digamos, deseo de no hacer cosas, pero el enemigo en nuestra debilidad no nos deja avanzar, ¿ya? Y cuando empezamos a ser limpios por medio del ayuno, ya podemos adquirir esa firmeza y esa fuerza, amén. Y ese aquel que nos está impidiendo avanzar se va a hacer a un lado, ¿ya? Porque el Señor es el que está dirigiéndonos. Ya tenemos revelación, ¿sí? Ya tenemos la fuerza de voluntad y después de eso ya vamos siendo limpios, libres. Ya podemos dominar nuestros pensamientos, no podemos decir lo que siempre, porque siempre tenemos lucha. Amén. Y dice que cuando ya somos libres, porque eso se puede llamar una liberación espiritual. Amén. Podemos decir que estamos reafirmando y tenemos nuestra identidad en Cristo clara. Sabemos que somos ciudadanos del cielo, que no pertenecemos a este mundo. Amén. Que estamos de visita. ¿Ya? Y aquí hice un apunte. ¿Cómo un hijo va a saber lo que promete un padre si no lo escucha, si no comparte con él, si se aleja de él? ¿Ya? ¿Cuál es la forma que tenemos para escuchar al Padre y saber las promesas o lo que Él tiene para nosotros? Por medio de la palabra. Amén. Aquí podemos encontrar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, sus promesas. Y después de que muchas veces nosotros no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de abrir la palabra, no tenemos ganas de hacer nada que sea de Dios. Pero después de ese ayuno, de esa oración, de ese silicio, vamos a tener esa fuerza de voluntad de empezar. Ya ahí vamos a estar levantándonos y eso que nos tenía atados, ¿sí? Que no nos permitía escudriñar la palabra, ya no va a estar. Y ahí podemos empezar a conocer cuáles son las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a poder saber qué es lo que quiere nuestro Padre y vamos a empezar a tener una comunión con Él. ¿Sí? Porque si nos alejamos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Sí? Muchas veces el enemigo con engaño nos tiene afuera. No nos deja llegar a buscar la presencia de Dios. ¿Sí? Y el ayuno nos ayuda a romper cadenas, ¿sí? A desatar cosas que humanamente no podemos, ¿sí? Ahí el Señor empieza a... Sí, sabemos que el Señor está presente en todo momento, en todo lugar, es omnipresente, pero sabemos que no se manifiesta en todas partes. Él se manifiesta en donde lo llaman, en donde le alaban, ¿sí? En donde oran, en donde buscan de Él, en donde, ¿sí? Añoran su presencia con espíritu y corazón sincero. Ahí se manifiesta Dios, ¿cierto? Él está allá afuera y está en todas partes a la misma vez, pero se manifiesta en donde estamos buscando de Él y de su palabra, de una forma sincera, amén. Y entonces podemos decir que cuando hacemos el ayuno, rompemos
esa barrera. Y siempre está con nosotros, pero en ese momento se manifiesta, ¿sí? Y ahí podemos tener más discernimiento de lo que Él quiere para nosotros, del camino que debemos seguir, de lo que nos está hablando en su palabra. Ahí podemos saborear la palabra de Dios como ese pan de vida, amén, como esa miel. Ahí vamos a sacarle el gusto verdadero a lo que es su palabra, amén. Y vamos a empezar pues a disgustar más de la palabra y a leerla. Y dice que vamos a empezar a descansar y a depender en la totalidad de la voluntad de Dios. Vamos a tener más claridad de cómo orar, vamos a empezar a orar. En lugar de estar pidiendo materiales, vamos a empezar a orar dando gracias, glorificando a Dios, y posteriormente a eso van a venir todas las añadiduras. ¿Sí? Amén. Y lo que más me gustó a mí, no crean que a mí me gusta pelear, pero lo que más me gustó a mí fue la última. ¿Sí? Después de que nosotros tenemos revelación, fuerza de voluntad, limpieza de nuestro espíritu, pues estamos reafirmados con nuestra identidad en Dios, ¿cierto? Y escudriñamos su palabra y la ponemos por obra porque hay que obedecer, ¿sí? Empecemos a descansar en las cosas de Dios para que Él sea el que esté delante y no nosotros. Sí, porque a veces nosotros humanamente queremos hacer las cosas como pensamos que es, pero no, tenemos que darle permiso a Dios para que Él sea el que pelee, porque Él pelea por nosotros. ¿Ya? Y vamos a empezar a tener esa claridad de cómo orar y pedirle las cosas que Él quiere para nosotros o lo que nosotros deseamos, ¿sí? Y cuando ya llegamos a eso, a orar con gratitud, con alegría, con gozo, con amor, vamos a saber que somos victoriosos. Amén. Vamos a tener la victoria y vamos a empezar a saber cómo enfrentar las adversidades del enemigo, a enfrentar, ¿sí?, todo eso que el enemigo quiere levantar para que nos decaigamos, para que estemos tristes, para que no avancemos. Amén. Y vamos a aprender a enfrentar, dice, las batallas al mundo con la presencia de Dios. Amén. Y les voy a dar la conclusión para terminar. El propósito del ayuno es alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Y sabemos que al final el ayuno es una herramienta poderosa para acercarse más a Dios, fortalecer la fe y obtener la guía y el poder necesario para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Y hasta aquí me ha dado el Señor y le agradezco mucho y le doy muchas gracias por haber permitido que no fuera yo, sino Él por medio de esta servidora. Para Él sea la honra y la gloria y para mí su misericordia. Amén. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, mi Rey eterno, estoy aquí, Señor, delante de ti, Padre eterno, dándote gracias, Padre Celestial, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Señor, porque has usado este vaso, Señor, Padre, que no es digno, Señor, de tu presencia, Padre Celestial. Padre, sabemos, Señor, que tú estás, Señor, a cada instante con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este día, Señor, nos has hablado, Padre, de la gloria de lo que quieres, Señor, que tú quieres que nosotros avancemos, Señor. Padre, que nos levantemos en victoria y que no nos dejemos arrinconar del enemigo, Padre Celestial. Gracias te doy, mi Rey eterno, porque has sido, Señor, una guía, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, y nos estás enseñando, Señor, que debemos dejar, Señor, que tú pelees por nosotros, Rey eterno. Que vayas tú delante, Señor, que eres tú, Señor, ese guerrero, Señor, inminente, Señor, y que a ti nadie te gana la batalla, Señor, que tú siempre has ganado, Señor. Y Padre, si ponemos nuestras cargas en ti, Señor, nuestra lucha, Señor, saldremos más que vencedores y victoriosos, mi Rey.
Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los aquí presentes, Señor. Padre, y por los que están a través de la plataforma, mi Rey eterno. Padre, para ellos será tu palabra, Señor. Por eso están aquí en esta hora y por eso están a través de la plataforma. Padre, te pido que seas tú bendiciéndoles, Señor, y dándoles fortaleza, fuerza de voluntad, Señor. Revelación, discernimiento, Señor, para que sean escudriñando, Señor, para que escudriñen tu palabra, Señor, para que conozcan más de ti, mi Rey eterno. Te doy gracias, Señor, porque me has ido enseñando, Señor. Eres tú y tu Espíritu Santo, Señor, el que me llena cada día, Padre de la gloria. Yo te agradezco, mi Rey eterno, Señor. Padre, y te pido que sigas, Señor, en tu guía con nosotros, Rey. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Rey. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.